Había pasado años trabajando duro, ahorrando cada centavo y renunciando a muchos de los pequeños lujos de la vida. Siempre creí que algún día mis sacrificios darían frutos, y ahora, tras incontables noches largas y días aún más largos, por fin había alcanzado mi meta. Había logrado guardar $400,000 en una caja fuerte pesada y segura en casa. Una caja fuerte que había preparado hacía mucho tiempo, llena de secretos y planes que solo yo conocía. Recuerdo el orgullo que sentí al mirar las cifras y pensar en el futuro que había construido. Esa mañana, estaba tan emocionada que no podía esperar a compartir la noticia con Olivia. Imaginé su sonrisa, el suave roce de su mano al felicitarme y el cálido abrazo que vendría después. Había planeado cada detalle en mi mente, cada momento perfectamente preparado para celebrar nuestra vida en común. Pero a la mañana siguiente, todo cambió. Me desperté en un silencio frío y vacío en nuestro hogar, antes lleno de vida. La cama a mi lado estaba vacía, y el aire se sentía cargado de un mal presentimiento. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía a la cocina, casi esperando encontrar a Olivia ajetreada, lista para celebrar, pero en cambio, encontré la habitación desprovista de cualquier calor. Sobre el mostrador había una nota cuidadosamente doblada, escrita con la elegante pero firme letra de Olivia, una letra que conocía desde hacía años, y que ahora contenía un mensaje que me heló la sangre. La nota decía: invertí demasiado dinero en ti, así que tengo derecho a retirarlo. Por un instante, me quedé allí paralizada por la incredulidad. Mi mente corría mientras intentaba procesar la imposible realidad que se había desatado durante la noche. Sentí una risa amarga subir por mi garganta, una risa mezclada con tristeza y una profunda sensación de traición. Extendí lentamente la mano y toqué la nota como si fuera un frágil trozo de cristal que pudiera romperse en cualquier momento. En ese momento, me di cuenta de que todo lo que había construido, el trabajo duro, las noches interminables de preocupación y los sacrificios que habían definido mi vida, parecían haber sido en vano. Me temblaban las manos mientras repasaba la nota en mi mente, cuestionando cada recuerdo que habíamos compartido. Pero entonces, un pequeño y sombrío pensamiento me invadió: la caja fuerte que Olivia se había llevado no era lo que parecía. Había planeado este día, un día en el que tal vez tendría que ocultar la verdad tras un truco ingenioso. Esa caja fuerte no era más que un señuelo, un simple truco para engañar a cualquiera que se atreviera a desafiar mis planes. El dinero real, los verdaderos ahorros de mis años de lucha, estaban escondidos lejos, intactos, esperando el momento oportuno para ser reclamados. Mientras estaba allí, la amarga ironía de la situación me impresionó. Olivia creía que me estaba robando la fortuna, que estaba ganando un juego retorcido que ella misma había urdido. En cambio, sin saberlo, había caído en una trampa que yo había tendido hacía mucho tiempo, una trampa que pronto revelaría la verdad tras cada secreto y cada sacrificio. Sentí una extraña mezcla de emociones, traición, tristeza y una pizca de satisfacción al ver que mi plan ya estaba en marcha. En ese momento de silencio, la casa pareció susurrar la verdad. Cada movimiento que ella había hecho ya estaba previsto, cada paso que daba había quedado grabado con precisión en lo más profundo de mi mente. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo tanto el peso de la pérdida como la fuerza de la determinación. Este era solo el comienzo de un largo y tortuoso viaje, un viaje que nos obligaría a ambos a afrontar las consecuencias de nuestras decisiones, nuestros secretos y las verdades ocultas que habían moldeado nuestras vidas. Ahora, con la nota en la mano y la certeza de mi fortuna oculta ardiendo en mi interior, sabía que tenía que actuar. El juego había comenzado y cada pieza estaba en su lugar. La caja fuerte que robó era solo un símbolo del engaño mayor en marcha, un engaño que pronto le daría la vuelta a la tortilla, revelando que el verdadero premio nunca fue el dinero, sino el poder de los secretos y la fuerza de un hombre decidido a reclamar lo que realmente era suyo. Me senté a la mesa de la cocina con la cabeza pesada y el corazón lleno de preguntas. La conmoción de la noche anterior aún persistía al releer la nota que Olivia había dejado. Sabía que lo había planeado todo con cuidado. La amarga verdad ahora era evidente. Cada movimiento que hacía era deliberado, y ahora me veía obligado a seguirle el juego. Respiré hondo e intenté calmar mis manos temblorosas. Siempre había confiado en ella, y ahora tenía que aceptar que sus acciones formaban parte de un plan mayor que había previsto hacía mucho tiempo. La caja fuerte falsa que robó no era más que una distracción. Había escondido el dinero real en un lugar secreto, a salvo de su engañosa garra. Mientras estaba allí sentado,
absorto en mis pensamientos, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Marcus, mi mejor amigo y socio. Sus palabras, breves pero llenas de preocupación, decían: ¿todo bien? No apareciste esta mañana. Sentí una oleada de emociones encontradas mientras escribía una respuesta rápida. Olivia se fue. Se llevó la caja fuerte. Hubo una pausa antes de que Marcus respondiera con incredulidad, y pude percibir la urgencia en su tono cuando preguntó: ¿estás bromeando? Ojalá pudiera decir lo mismo, pero la verdad era más dura de lo que jamás imaginé. Volví a mirar la nota, sintiendo esa risa irónica brotar de mi interior a pesar del dolor. El apoyo de Marcus me recordó que no estaba sola, y mientras me ofrecía ayuda, empecé a vislumbrar un plan formándose en mi mente. Decidí dejarle creer que había logrado una gran victoria. En ese momento, comprendí que cada detalle de nuestra vida juntos nos había llevado a este punto. Recordé las muchas noches que pasé planeando y ahorrando, sabiendo que un día tendría que contraatacar. El dinero estaba bien escondido, un tesoro secreto cuya ubicación solo yo conocía, y era una herramienta que podía usar para cambiar las tornas. Empecé a repasar los acontecimientos en mi cabeza, recordando los sutiles indicios de que algo no andaba bien. La sonrisa de Olivia, antes cálida y familiar, últimamente tenía un matiz de fría calculadora. Había ignorado las pequeñas señales. Las miradas furtivas, las tensiones no mencionadas durante nuestras tranquilas tardes juntos. Ahora, sin la caja fuerte y con la nota en la mano, todo encajó. Empecé a planear mi siguiente movimiento mientras las palabras de Marcus resonaban en mis oídos. Decidí dejarla creer que se lo había llevado todo, mientras planeaba en secreto un contraataque que revelaría sus verdaderas intenciones. Mi mente se llenó de ideas sobre cómo usar la información y el señuelo a mi favor. Recordé cada detalle de nuestra vida, las conversaciones que tuvimos, las promesas que hicimos y los planes que hicimos juntos, y ahora estaba decidido a transformar esos recuerdos en un arma contra su traición. Al mirar alrededor, los objetos familiares de nuestra vida compartida ahora parecían vestigios de un pasado hermoso y doloroso a la vez. Comprendí que cada sacrificio, cada noche de insomnio preocupada por el futuro, me había conducido a este momento de dolorosa claridad. Con el corazón apesadumbrado y una determinación férrea, decidí seguir el plan que había estado escondido con tanto cuidado como mi dinero secreto. Empecé a escribirle un mensaje a Marcus, detallando mis próximos pasos, y podía sentir cómo la adrenalina reemplazaba poco a poco el entumecimiento que me había invadido. Planeaba hacerle creer a Olivia que había ganado el juego, mientras reunía todas las pruebas para exponer sus manipulaciones. Sentí una extraña mezcla de tristeza y determinación, sabiendo que nuestra relación había llegado a un punto sin retorno. La traición me dolió profundamente, pero también me dio la fuerza para seguir adelante y recuperar el control de mi vida. En ese momento, con la nota en la mano y los mensajes tranquilizadores de Marcus en el móvil, me adentré en un mundo de riesgos calculados y secretos ocultos. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero estaba lista para afrontarlo con firmeza. Cada latido me recordaba que seguía viva y que la verdadera fortuna no residía en el dinero en sí, sino en el poder de conocer la verdad y usarla para reconstruir mi futuro tal como lo había planeado. Apenas tuve tiempo de procesar la conmoción por la traición de Olivia cuando sonó mi teléfono, rompiendo el frágil silencio que me había envuelto desde que descubrí su nota. Mi corazón latía con fuerza al mirar el identificador de llamadas, un número desconocido parpadeaba en la pantalla. Dudé una fracción de segundo antes de responder con mi voz tranquila y temblorosa. Soy Caleb, respondió con un tono mesurado y profesional. ¿Es Caleb Monroe? Afirmé, preguntándome quién podría estar llamando en ese momento. La voz al teléfono se presentó como Victor Langston, un nombre que me sonaba desconocido, pero de alguna manera significativo. Explicó que era el abogado de mi suegro y que llevaba tiempo intentando contactarme. Se me revolvió el estómago al asimilarlo, y sentí un escalofrío recorrerme las venas. ¿De qué se trata esto?, pregunté, con la voz delatando la incertidumbre que sentía. Hubo un breve silencio al teléfono, cargado de palabras no dichas, y entonces el tono de Víctor cambió, cargado de gravedad. Lamento informarles que el señor Langston falleció la semana pasada. Sus palabras me impactaron como un maremoto. Sentí como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. El padre de Olivia, el hombre que siempre había sido una presencia distante pero constante en nuestras vidas, había fallecido.
Mi mente daba vueltas con incredulidad mientras intentaba reconstruir este nuevo rompecabezas. Falleció. Repetí, mi voz apenas audible por el latido de mis oídos. Víctor continuó, explicando que antes de su fallecimiento, el señor Langston había hecho varios arreglos financieros importantes, arreglos que ahora me afectarían directamente. Cada palabra de Víctor profundizaba la complejidad de la situación. Escuché atentamente mientras describía los detalles de una herencia y mencionaba documentos que requerían mi atención inmediata. En ese momento, me vi obligado a afrontar no solo el dolor de la traición de Olivia, sino también la comprensión de que mi mundo entero estaba cambiando de nuevo. La revelación fue un cruel giro del destino, justo cuando empezaba a lidiar con la desaparición planificada de Olivia, la noticia de la muerte de su padre y sus maniobras financieras secretas, lo que añadió otra capa de complejidad a la tormenta que azotaba mi vida. Mi mente corría, intentando procesar las implicaciones. La voz al otro lado de la línea parecía casi distante, recitando hechos legales con una precisión que hacía la noticia aún más surrealista. Me encontré recordando las pocas conversaciones que tuve con él en el pasado, siempre formales y distantes, y ahora su voz tenía una fuerza imposible de ignorar. Víctor solicitó una reunión, enfatizando la urgencia de discutir los arreglos que su difunto cliente había iniciado. Me sentí a la vez reticente y obligado. Esta era una oportunidad para descubrir más verdades ocultas bajo capas de engaño. Al terminar la llamada, con las manos aún temblorosas, me invadió una mezcla de dolor, traición y una incipiente determinación. Recordé todos los sacrificios que había hecho a lo largo de los años, las noches de insomnio, la incansable búsqueda de un sueño que ahora parecía a la vez manchado y justificado. Las acciones de Olivia me habían llevado a una encrucijada, y esta inesperada revelación de Víctor me abrió las puertas a posibilidades que jamás imaginé. Cada palabra que había pronunciado resonaba con una promesa tácita de cambio, de un reequilibrio de la fortuna que aún podría favorecerme. Me hundí en el cuero desgastado de mi silla de oficina, sintiendo el fresco abrazo de la soledad mientras la habitación a mi alrededor se volvía distante y abstracta. Me di cuenta de que ahora estaba atrapado en una red de intrincados lazos familiares y maniobras legales que se extendían mucho más allá de una simple traición. La revelación de la muerte del señor Langston no fue solo un final, sino también un comienzo, un precursor de una serie de acontecimientos que nos obligarían tanto a Olivia como a mí a afrontar verdades que llevaban mucho tiempo enterradas en las sombras de nuestras vidas. Casi podía sentir cómo los engranajes del destino giraban lenta y deliberadamente, como si cada momento se encaminara hacia un ajuste de cuentas inevitable. En ese profundo silencio, con el eco de las palabras mesuradas de Víctor aún resonando en mi mente, decidí encontrarlo. Aprendería todo lo necesario sobre estos acuerdos financieros, sobre el legado que mi suegro había dejado y lo más importante, sobre la verdadera naturaleza de los lazos que unían a nuestras familias. Mi mundo se había trastocado, y en medio del caos, me aferraba a la esperanza de que aún podía influir en el resultado. El escenario estaba preparado para revelaciones que me obligarían a afrontar no solo las consecuencias de las acciones de Olivia, sino también los secretos más profundos de una vida que creía comprender. Con una respiración profunda y tranquilizadora, tomé mi abrigo y me preparé para adentrarme en lo desconocido, sabiendo que el viaje que me esperaba redefiniría todo en lo que siempre había creído. Me senté en mi estudio, con el silencioso tic-tac del viejo reloj llenando el espacio mientras reflexionaba sobre los acontecimientos que me habían traído hasta allí. Cada detalle de los días pasados se reproducía en mi mente como una película lenta y pausada. La traición de Olivia me había herido profundamente, pero en ese dolor descubrí una claridad que había estado ausente durante nuestros años juntos. Había presentido, incluso antes de la fatídica mañana en que se marchó con la caja fuerte, que pequeñas señales de planes ocultos e intenciones secretas habían estado presentes todo el tiempo. Ahora, sosteniendo la caja fuerte señuelo que ella creía contenía mi fortuna, reconocí la amarga ironía de su audaz decisión. Creyó haber reclamado mis ahorros, sin saber que el verdadero tesoro estaba escondido en lo más profundo, resguardado mucho antes de cualquier indicio de su duplicidad. En ese momento, decidí abrazar el arte del engaño. Cada pieza de nuestra historia compartida, las sonrisas amables, las conversaciones discretas e incluso las sospechas tácitas, se convirtieron en una pista de un rompecabezas que estaba decidido a resolver. Recordé noches pasadas estudiando viejos mensajes y fotografías, cada fragmento un testimonio silencioso de una vida que ya no era lo que parecía. Cuanto más repasaba esos recuerdos, más claro me parecía que su red de mentiras había sido tejida con deliberada precisión.
Empecé a reconstruir cada inconsistencia, las ligeras vacilaciones en su voz, las miradas furtivas intercambiadas con desconocidos y las palabras cuidadosamente ensayadas que ocultaban una verdad más oscura. Marcus, mi fiel amigo y confidente, había estado conmigo en cada momento. Recordaba sus palabras firmes, pronunciadas en voz baja mientras tomábamos café amargo en un café tranquilo. Caleb, esto no se trata solo de dinero. Se trata de descubrir la verdad y recuperar lo que te pertenece. Su voz había sido un rayo de calma en medio de una tormenta de traición. Esa conversación despertó en mí la determinación de dejar que el mundo creyera que yo era el hombre destrozado que ella esperaba, un hombre destrozado por la pérdida. En público, me hacía pasar por un alma derrotada y desesperada, mientras que a puerta cerrada reunía cada prueba, cada indicio de su engaño, para construir un caso irrefutable en su contra. Concertaba reuniones discretas con viejos amigos y colegas de confianza, sembrando cuidadosamente la duda sobre la versión que ella había inventado. Sus miradas confusas y palabras vacilantes confirmaban que mi relato silencioso estaba tomando forma. Documenté meticulosamente cada inconsistencia, cada mentira susurrada, y cada momento en que su máscara se desvanecía, aunque solo fuera por un fugaz segundo. Cada nueva evidencia reforzaba mi determinación, y cada revelación me acercaba un paso más al día en que su imperio de engaños cuidadosamente construido se derrumbaría. A altas horas de la noche, mientras las sombras del estudio se alargaban y el único sonido era el rítmico tic-tac del reloj, planeé mis próximos movimientos como un maestro de ajedrez planeando su golpe final. Visualicé el momento en que, ante la abrumadora evidencia de sus fechorías, la fachada de confianza de Olivia se desmoronaría. Recordé el día en que su sonrisa, antes llena de calidez, me pareció extrañamente ensayada, ese recuerdo ahora alimentaba mi determinación. Refiné mi plan con precisión quirúrgica, decidiendo que mi imagen pública sería de vulnerabilidad y desesperación, adormeciéndola con una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, tras esa máscara, estaba orquestando un contraataque que expondría cada verdad oculta. El aire en la habitación se sentía cargado de una tensión a la vez opresiva y vigorizante, como si el destino mismo hubiera alineado las piezas de este intrincado rompecabezas. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo para recuperar no solo mi dinero, sino también mi dignidad y la verdad que había sido tan cruelmente traicionada. Me senté allí, absorbiendo el peso de mi determinación, consciente de que cada palabra que había escrito, cada pensamiento que me cruzaba por la mente, era un paso hacia el inevitable enfrentamiento. La quietud de mi estudio se llenaba con la promesa del ajuste de cuentas, un momento en el que el engaño encontraría su igual y la verdadera cara de la traición quedaría al descubierto. Cerré los ojos, respiré hondo para tranquilizarme y dejé que la determinación de mi corazón me guiara hacia la oscuridad desconocida, lista para dejar que el juego del engaño se desarrollara exactamente como lo había planeado, confiada en que la jugada final estaba cerca y que la justicia, por amarga que fuera, pronto prevalecería. Me senté en la sala con Marcus a mi lado, con la mirada fija en el espacio vacío que una vez albergó nuestros sueños compartidos. Supe desde el principio que la partida de Olivia no fue un acto de crueldad fortuito, sino una acción calculada. Había construido una caja fuerte señuelo para engañarla, y ahora vivía en la fantasía de su triunfo ilícito. Me incliné hacia adelante, hablando en voz baja y mesurada, como si le confesara secretos a la noche. Cree haber conquistado a Marcus. Cada movimiento que haga ahora será clave para desentrañar sus propios planes. Marcus asintió lentamente, sus ojos reflejaban tristeza y determinación. Entonces le seguimos el juego. Hazle creer que estás roto sin remedio. Cerré los ojos e imaginé la vida que una vez compartimos, un montaje de pequeñas alegrías y resentimientos ocultos que nos habían llevado a este momento. Recordé las incontables noches que pasé planeando cuidadosamente cada detalle de mi futuro, sin sospechar jamás que la traición sería orquestada con tanta astucia por la única persona que amaba. El peso de esa comprensión me oprimió mientras ideaba la trampa. Decidí dejar que el mundo creyera que estaba desamparada, víctima tanto de la ruina financiera como de la devastación emocional. Empecé a filtrar una historia, una narrativa cuidadosamente elaborada, a través de amigos y conocidos en común, que me pintaba como un hombre destrozado cuyo mundo entero se había derrumbado con la desaparición de Olivia y la caja fuerte. Cada conversación susurrada, cada mirada preocupada y cada comentario entre lágrimas de quienes me conocieron servirían como piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección en mi plan. Marcus y yo pasamos horas discutiendo los detalles, planeando cada paso como un general que planea una ofensiva final. Tuve que convencerla de que mi vida era un desastre,
para que cuando me contactara, yo estuviera listo. Quiero que crea que solo queda el caos, dije con voz tranquila pero firme. Marcus respondió, entonces la dejamos venir a ti, y en ese momento, revelaremos la verdad. La dejaste creer que tenía el control, y cuando más arrogante era, atacamos. Ya podía imaginar sus mensajes petulantes, su tono condescendiente, mientras se jactaba de su éxito. Preparé mis respuestas con fingida desesperación, una súplica de ayuda que la haría bajar la guardia por completo. El mensaje que le envié más tarde ese día decía, me siento perdido sin ti, Olivia. No me queda nada, y cada día es una lucha por sobrevivir. Me aseguré de que las palabras destilaran vulnerabilidad, para que me viera como un hombre arruinado. Entonces, sucedió lo inevitable. Su respuesta fue rápida, con una mezcla de lástima y un toque de satisfacción. Quizás podamos hablar de una solución, escribió, un mensaje que leí con pesar y una sonrisa calculada. Cada interacción era ahora un paso en nuestro peligroso juego. Cada mensaje, un paso más para exponer su verdadero yo. Marcus y yo seguíamos perfeccionando nuestra trampa, asegurándonos de que cada conversación, cada muestra pública de dolor y cada rumor susurrado entre amigos reforzara la narrativa. Empecé a reunirme con quienes alguna vez formaron parte de nuestro círculo íntimo, compartiendo una historia de desesperación tan vívida que conmovía incluso a los corazones más fríos. En cada detalle de mi ensayado colapso, sembré la duda sobre la integridad de Olivia. Estaba decidido a que pareciera que su victoria inicial era una amarga maldición en lugar del triunfo que ella imaginaba. A medida que los días se convertían en semanas, recopilé meticulosamente cada prueba que pudiera revelar las inconsistencias de su gran plan. Documenté nuestras conversaciones, grabé nuestros encuentros e incluso tomé nota de los sutiles cambios en su tono al hablar. Cada prueba era como un hilo en un tapiz, tejiendo lentamente la imagen de una mujer que me había engañado no solo a mí, sino a todos los que la rodeaban. Sabía que pronto llegaría el momento de la verdad, un día en que su elaborada red de mentiras se derrumbaría bajo el peso de sus propias contradicciones. Con cada muestra pública de mi fingida miseria, construía una narrativa tan desgarradora como convincente. La dejé creer que era la única beneficiaria de un cruel giro del destino, mientras que, en secreto, sentaba las bases para su caída final. La trampa estaba tendida, y cada detalle había sido planeado con precisión. Sentí la emoción de la anticipación mezclada con una profunda tristeza por lo que nos habíamos convertido. En ese momento, comprendí que la verdadera victoria no residía en el dinero ni en la venganza, sino en recuperar la verdad que había sido oscurecida por el engaño. El juego había comenzado y yo estaba listo para desempeñar mi papel hasta la jugada final. Me senté solo en la tenue luz de la mañana, mientras el suave tic-tac del reloj en mi estudio interrumpía el pesado silencio de mis pensamientos. Cada momento, cada respiración, parecía una jugada calculada en un juego en el que estaba en juego nada menos que mi propia alma. Había decidido apostar a largo plazo, una estrategia lenta y deliberada que obligaría a Olivia a revelar cada defecto oculto en su fachada cuidadosamente construida. En público, me permití parecer destrozado por la pérdida, un hombre cuya vida había quedado reducida a fragmentos de desesperación y arrepentimiento. Sin embargo, tras esos ojos afligidos, mi mente corría con precisión metódica, cada recuerdo y cada secreto susurrado se convertía en un paso hacia el inevitable ajuste de cuentas. Los días se convirtieron en semanas mientras perfeccionaba mi acto de miseria e impotencia. Enviaba mensajes rebosantes de fingida desesperación, contando cómo el robo me había dejado en la ruina financiera y emocional. Me siento vacía. Le confesaba por mensajes y en llamadas telefónicas en voz baja, palabras que resonaban con una autenticidad que incluso a mí me resultaba inquietante. Las respuestas de Olivia siempre estaban impregnadas de una pizca de lástima petulante, como si presenciara el colapso final de un hombre destrozado, sin sospechar jamás que cada respuesta era una nueva jugada en mi tablero de ajedrez oculto. Grababa meticulosamente nuestras conversaciones, preservando cada matiz por si llegaba el momento de necesitar pruebas irrefutables de su traición. Cada interacción, cada comentario aparentemente casual, era examinado con lupa. Revisé correos electrónicos y revisé conversaciones del pasado, buscando la más sutil inconsistencia, un momento en que sus mentiras, cuidadosamente ensayadas, flaqueaban. En la soledad de mi estudio, con solo el suave murmullo de la ciudad afuera para romper el silencio, compilé un expediente que se volvía más pesado cada día. Marcus y yo pasamos largas noches comparando detalles y reconstruyendo el mosaico de engaños que Olivia había creado con tanta habilidad.
Cada pequeña contradicción, cada comentario casual, se convertía en un hilo vital en el tapiz de pruebas que yo tejía sin parar. Hubo momentos, en la quietud antes del amanecer, en que el peso de mi doble vida me oprimía. Me quedaba mirando las notas y grabaciones dispersas, con una punzada de remordimiento por el hombre que una vez fui, un hombre que creía incondicionalmente en los votos que habíamos hecho. Pero incluso mientras esos recuerdos me dolían, me aferraba a la convicción de que cada sacrificio, cada pequeña miseria fingida, era parte necesaria de un plan mayor. Tenía que parecer destrozado, lo suficientemente vulnerable como para inducirla a una falsa sensación de superioridad. Pues bajo esa máscara de derrota yacía la ardiente determinación de recuperar, no solo mi fortuna, sino también la verdad y la dignidad que me habían sido arrebatadas tan despiadadamente. Mis apariciones públicas estaban orquestadas con esmero. Asistía a reuniones y encuentros con un semblante de absoluta desolación, testimonio vivo de la devastación de mi pérdida. Sin embargo, a puerta cerrada, en la privacidad de mi estudio, analizaba cada encuentro, notando cómo incluso una simple mirada de simpatía o un comentario casual contribuían a la narrativa que construía cuidadosamente. A largo plazo, la clave se centraba tanto en la percepción como en la evidencia. Necesitaba que todos, amigos, colegas, incluso conocidos casuales, creyeran que yo era un hombre derrotado por las circunstancias, para que, cuando llegara el día de revelar la verdadera naturaleza de Olivia, la conmoción fuera aún más profunda. Escuché atentamente los chismes y los sutiles cambios de tono cuando se mencionaba mi desgracia. Cada palabra compasiva, cada anécdota conmovedora, reforzaba la ilusión de que había tocado fondo. Y, sin embargo, cada momento así alimentaba el fuego secreto que me ardía en el alma, la determinación de usar esta debilidad fabricada como el instrumento mismo de mi resurgimiento. La ironía no se me escapó. La misma muestra de vulnerabilidad que ella esperaba ver se convertiría en el catalizador de su caída. Con cada mensaje cuidadosamente elaborado y cada momento de desesperación simulado, no solo estaba esperando el momento oportuno, sino que estaba volviendo su exceso de confianza en su contra. Ahora, al asomar la primera luz del día en el horizonte, sentí esa familiar oleada de determinación. Estaba listo para el siguiente paso en este largo y tortuoso juego. Todas las pruebas estaban en su sitio, cada sutil indicio de su engaño, registrado y archivado. Sabía que se acercaba el momento en que su arrogancia la llevaría a revelar demasiado. En ese momento decisivo, todas las mentiras, todas las verdades cuidadosamente ocultas, convergirían en un caso irrebatible que no dejaría lugar a dudas sobre la profundidad de su traición. En el silencio de esa madrugada, me hice una promesa silenciosa. Llevaría este juego hasta el final, y cuando terminara, la verdad brillaría con tanta fuerza que nadie podría volver a cuestionarla. Sabía desde hacía tiempo que Olivia planeaba algo grandioso, y hoy era el día en que todo saldría a la luz. Había organizado una reunión con varios inversores en la elegante sala de conferencias de un hotel, prometiéndoles acuerdos lucrativos y ganancias seguras basadas en los contratos que había preparado. Había pasado incontables horas con Marcus, reuniendo pruebas de su engaño, y ahora todas las pruebas estaban listas para ser utilizadas. Al entrar en la habitación, mantuve la cabeza gacha y el corazón latiéndole con fuerza, sabiendo que estaba a punto de exponer la red de mentiras que ella había tejido con tanto cuidado. La sala estaba llena de hombres y mujeres elegantemente vestidos, con los ojos brillantes de expectación, mientras Olivia ocupaba el centro del escenario con una sonrisa segura que no delataba su tormento interior. Su voz era firme mientras detallaba una serie de proyectos que incluían proyectos hoteleros e inversiones de alto rendimiento, describiendo cifras y plazos con una claridad que impresionaba incluso al inversor más escéptico. Cada palabra que pronunciaba era una parte cuidadosamente ensayada de su actuación, diseñada para atraer a estos desconocidos a su mundo inventado. Me senté atrás, con la mente acelerada mientras recordaba las muchas noches que pasé escuchando sus ensayos y notando las pequeñas inconsistencias en sus historias. Marcus había sembrado un rumor entre los inversores, un rumor que cuestionaba la autenticidad de sus contratos y la fiabilidad de sus promesas. Podía sentir cómo la tensión en la sala aumentaba a medida que se intercambiaban miradas escépticas y empezaban a aflorar las dudas. Justo cuando Olivia describía un acuerdo que prometía enormes beneficios, discretamente activé mi teléfono. La pantalla se iluminó con un vídeo de seguridad precargado, una grabación que capturó a Olivia en un momento privado, manipulando una caja fuerte que no era más que un señuelo, un símbolo de las mentiras sobre las que había construido su imperio. El vídeo se reprodujo en silencio al principio,
y luego un murmullo se extendió por la sala mientras los inversores comenzaban a observar. Sus expresiones cambiaron de curiosidad a asombro al ver evidencia de su duplicidad al descubierto. Pude ver a algunos inversores revolviéndose incómodos en sus asientos, y supe que los cimientos de su fachada cuidadosamente construida comenzaban a desmoronarse. El rostro de Olivia palideció al notar el cambio en el ambiente. Su tono de confianza flaqueó, y por primera vez ese día, vi un atisbo de miedo en sus ojos. La sala se llenó de murmullos de incredulidad e ira, y uno a uno, los inversores comenzaron a marcharse, incapaces de aceptar la realidad de su engaño. Me levanté lentamente, con una mezcla de pena y reivindicación, mientras dejaba que el vídeo continuara. Cada segundo de grabación era un clavo en el ataúd de su elaborado plan, y presentía que había llegado el punto de inflexión. El vídeo de seguridad mostraba cada detalle, las reuniones secretas, los planes susurrados y el momento en que robó la caja fuerte falsa que ahora todos sabían que no era más que una artimaña. Mientras el último inversor recogía sus cosas y salía de la sala en silencio, di un paso al frente. Miré directamente a Olivia, cuyo rostro era ahora una máscara de arrepentimiento y conmoción. En ese momento, cada palabra de traición, cada mentira dicha, quedó expuesta en blanco y negro a la vista de todos. Hablé con un tono tranquilo y mesurado que desmentía la tormenta que me azotaba por dentro. Olivia, hoy has perdido algo más que dinero. Has perdido la confianza de todos los que creyeron en ti. Sus ojos buscaron en los míos alguna señal de misericordia, pero solo vi el reflejo de su propia ruina. Sentí una profunda tristeza por el amor que una vez compartimos, pero también sabía que esta era la única manera de arreglar las cosas. Con todos los inversores al tanto de la verdad, los cimientos de su engaño se hicieron añicos. Salí de la habitación lentamente, con cada paso cargado con el peso de un pasado lleno de promesas y la esperanza de un futuro cimentado en la honestidad. En ese momento, al salir al fresco aire nocturno, comprendí que la estrategia definitiva no consistía solo en exponer una mentira, sino en recuperar mi propia verdad y la dignidad que tanto había luchado por preservar. Me quedé bajo las farolas, sintiendo la brisa fresca en la cara mientras repasaba mentalmente los acontecimientos. Cada momento de planificación, cada reunión secreta con Marcus, me había llevado a este instante crucial. Recordé las noches que pasé revisando documentos, las innumerables llamadas que confirmaron sus mentiras y la tranquila determinación que me impulsó a seguir adelante incluso cuando la esperanza parecía perdida. No fue solo una lucha por dinero, sino una batalla por la integridad y la verdad. Me dolía el corazón al recordar una época en la que la confianza nos unía, una época en la que creía en la bondad de la mujer que amaba. Ahora, esa creencia estaba manchada para siempre por el engaño y la traición. Sin embargo, por muy doloroso que fuera, sabía que la verdad finalmente me liberaría. El sonido de pasos apresurados y murmullos en los pasillos vacíos del hotel se desvaneció mientras seguía caminando, cada paso reflejaba mi determinación. Pensé en el futuro. Un lugar donde las sombras del pasado ya no me atraparían, donde podría reconstruir una vida basada en la honestidad. Mi mente se posó en la silenciosa promesa que me había hecho a mí misma, nunca dejar que otra mentira definiera mi camino. Recordé las palabras de Marcus, que me animaban a mantenerme firme ante la adversidad. En ese momento, sentí una oleada abrumadora de fuerza y claridad. Comprendí que cada secreto descubierto, cada palabra dura pronunciada hoy, era un paso hacia un nuevo comienzo. Con la fresca noche envolviéndome, supe que mi viaje estaba lejos de terminar. Aún quedaban muchas batallas por librar y verdades por revelar, pero me sentía listo para lo que me aguardara. Cada recuerdo, cada cicatriz, era testimonio de la resiliencia de mi espíritu. Respiré hondo y dejé que la noche me llenara de serena determinación, sabiendo que el camino por delante, aunque incierto, estaría guiado por la verdad. Me senté en mi tranquila oficina con Olivia frente a mí, con la postura baja y la mirada llena de una mezcla de incredulidad y miedo. La habitación estaba sumida en el silencio mientras me recostaba en la silla, con una carpeta frente a mí que contenía el destino de nuestras vidas enredadas. Me has tendido una trampa, susurró, con la voz apenas audible, temblorosa como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. La miré fijamente y le respondí, no, Olivia, te lo has inventado. Deslicé la carpeta hacia ella lentamente, observando cómo sus ojos se dirigían a la portada. La etiqueta decía simplemente, tus opciones. Dentro, encontró un billete de ida a un pueblito tranquilo lejos de aquí,
un nuevo comienzo que yo le había preparado, una oportunidad de dejar atrás una vida construida sobre el engaño y la pérdida de confianza. Le temblaban las manos al hojear el contenido, con el billete encima como una invitación a un nuevo comienzo. ¿Y si no lo acepto?, preguntó, con la voz ahora más fuerte, con un dejo de desesperación. Coloqué una segunda carpeta junto a la primera, que contenía un informe policial y todas las pruebas de sus estafas, fraudes y robos. Mi tono era tranquilo y firme cuando dije, o aceptas la multa o presento cargos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto final, y por primera vez desde que todo esto empezó, vi un destello de miedo genuino en sus ojos. Los años de planificación, de observar cada uno de sus movimientos, me habían conducido a este momento. Recordé cada paso de nuestro pasado compartido, las cenas tranquilas donde se escondían sutiles mentiras tras sonrisas educadas, las largas noches en las que descubrí indicios de sus verdaderas intenciones, y la traición final cuando se marchó con la caja fuerte señuelo. Todo se había puesto en marcha hacía mucho tiempo, y ahora la verdad era innegable. Pude ver el conflicto en sus ojos, una mezcla de arrepentimiento y desafío, mientras extendía la mano vacilante hacia el billete. Cada detalle del plan se había ejecutado con sumo cuidado. Me había asegurado de que cada rumor, cada prueba que había recopilado, la obligara a afrontar las consecuencias de sus actos. El billete no era solo una vía de escape. Era un símbolo del nuevo comienzo que nunca mereció, un recordatorio de que cada decisión que había tomado la llevaría a esta encrucijada. La observé en silencio mientras tocaba el billete, sus dedos reposando sobre su superficie como si sintiera el peso de sus decisiones. La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor, la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Recordé las largas noches de planificación, los momentos de silencio y tristeza al darme cuenta de que el amor que una vez compartimos se había perdido en el laberinto de mentiras y traiciones. Cada sacrificio que había hecho, cada momento de duda, me había conducido hasta aquí, a esta última jugada en un juego que llevaba años construyéndose. Las pruebas de esa segunda carpeta no solo arruinarían su reputación, sino que también me liberarían de las cadenas del engaño que nos ataban a ambos. En ese momento de silencio, la decisión fue clara. Había preparado el escenario para esta confrontación con el cuidado de un estratega experto, sabiendo que el último movimiento la obligaría a tomar la iniciativa. Casi podía oír el eco de cada susurro y cada promesa incumplida mientras ella, sentada allí, enfrentaba la verdad que ya no podía ocultar. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras tomaba lentamente el billete, un gesto que selló su destino. La decisión era suya ahora, una decisión que determinaría si alguna vez podría alejarse de la vida de engaño que la había definido. Hablé una vez más, en voz baja y resuelta. Esta es tu oportunidad de empezar de nuevo. Acepta la verdad y deja atrás tu antigua vida, o afronta las consecuencias de cada mentira que dijiste. Su mano se detuvo, suspendida sobre el billete, y en ese instante sentí la irrevocabilidad de nuestro pasado compartido. La oficina, con su mobiliario familiar y su iluminación tenue, fue testigo silencioso del final de un capítulo construido sobre la traición y los sueños rotos. Cuando finalmente tomó el billete, una lágrima resbaló por su mejilla, una lágrima que contenía tanto tristeza como aceptación. Sabía que con ese pequeño acto, la larga partida había terminado y el jaque mate estaba hecho. El silencio que siguió estaba lleno de una irrevocabilidad agridulce, el final claro de una dolorosa saga y el comienzo de algo nuevo para ambos. Habían pasado meses desde el colapso del imperio de Olivia, y con cada día que amanecía, me veía obligado a afrontar las consecuencias de nuestro pasado destrozado. El vacío de aquellos primeros días había dado paso gradualmente a una firme determinación de reconstruir lo que se había roto, pieza a pieza, momento a momento, con gran esfuerzo. Me entregué a la administración del patrimonio de mi difunto suegro, no solo para honrar su memoria, sino también para cimentar un legado que contrastara marcadamente con el engaño que había arruinado nuestras vidas. Cada documento que revisaba, cada reunión a la que asistía, era un recordatorio de que el verdadero valor de la vida no se mide solo en dinero, sino en la integridad de las acciones. En medio del caos que una vez amenazó con consumirme, descubrí un extraño propósito. Me encargué de crear un fondo de restitución, uno que buscaba compensar discretamente a las muchas personas a las que Olivia había estafado a lo largo de los años, una pequeña muestra de justicia en un mundo que se había vuelto demasiado insensible. Me reuní con personas cuyas vidas habían sido trastocadas por sus falsas promesas, y escuché sus historias de pérdida y traición mientras documentaba cada detalle con minuciosa precisión. Su dolor me impactó profundamente, y juré que, con el tiempo,
mis esfuerzos ayudarían a sanar las heridas causadas por su avaricia. El trabajo era agotador e implacable. Los días se me confundían mientras lidiaba con un sinfín de trámites legales y asistía a innumerables reuniones. Pero en cada desafío, encontré una chispa de esperanza, la convicción de que, incluso después de la peor de las traiciones, la posibilidad de redención era real. Mientras tanto, Olivia se había retirado de la vida de ostentación y grandeza que una vez conoció. Hacía tiempo que circulaban rumores de que trabajaba en un restaurante de pueblo, muy lejos del estilo de vida extravagante del que una vez hizo alarde. Seguí su progreso a distancia, no por crueldad, sino como recordatorio de las consecuencias de una vida construida sobre mentiras. De vez en cuando, sentado en mi modesta oficina, rodeado de archivos y recuerdos, la veía fugazmente en las noticias locales, la imagen fugaz de una mujer que había cambiado el lujo por la más humilde existencia. Despertaba en mí una mezcla de emociones, arrepentimiento por lo perdido, una amarga satisfacción por la justicia poética de su nueva vida y una persistente pena por el amor que una vez fue tan prometedor. Trabajé arduamente para asegurar que el legado de mi suegro perdurara, invirtiendo no solo en el futuro de la finca, sino también en proyectos comunitarios que buscaban restaurar la fe en el trabajo honesto y la integridad. El fondo de restitución, a pesar de su pequeño tamaño, se convirtió en un rayo de esperanza para quienes habían sufrido en silencio. Y cada éxito, por pequeño que fuera, era un paso hacia la sanación de las profundas heridas de la traición. Las noches solían ser las más duras, cuando los recuerdos de la risa de Olivia y la calidez de nuestros días pasados se mezclaban con la fría realidad de su engaño. Me sentaba junto a la ventana, con la suave luz de las farolas como testigo silencioso de mi solitaria vigilia, y reflexionaba sobre las decisiones que me habían llevado hasta aquí. Recordaba los innumerables sacrificios, las noches de insomnio llenas de dudas y la silenciosa determinación que me había impulsado a seguir adelante. Cada cicatriz, tanto emocional como física, me recordaba que el camino a la redención estaba sembrado de dolor, pero también de la promesa de renovación. En esos momentos de tranquila reflexión, decidí que no dejaría que el pasado me definiera. En cambio, dejaría que fuera un catalizador para el cambio, un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, se puede encontrar la fuerza para resurgir. Poco a poco, a medida que el fondo de restitución comenzaba a aliviar la carga de sus beneficiarios, encontré consuelo en las pequeñas victorias que marcaron el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Las secuelas de la traición me habían transformado, fortaleciendo mi determinación y ablandando mi corazón ante las necesidades de quienes habían sufrido a mi lado. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero cada día me traía un renovado sentido de propósito, la convicción de que la verdad, por dolorosa que fuera, allanaría el camino hacia un futuro cimentado en la confianza genuina y la integridad inquebrantable. Y así, con cada instante que pasaba, avanzaba, cargando con el peso del pasado no como una carga, sino como una lección que me guiaría hacia un mañana mejor y más honesto. Conduje lentamente por la sinuosa carretera hacia el pequeño pueblo donde ahora vivía Olivia, con el corazón cargado de recuerdos y la irrevocabilidad de nuestro pasado compartido. El cielo se teñía de suaves tonos crepusculares cuando aparqué el coche a una manzana del modesto café donde trabajaba. Cada kilómetro que recorrí fue un recordatorio de la vida que habíamos construido y del amor que se convirtió en traición. Recordé los largos años de sueños que compartimos, las promesas susurradas en momentos de tranquilidad y la gradual erosión de la confianza que nos llevó a esta inevitable separación. Había venido aquí no para confrontarla con ira, sino para ofrecerle un último adiós, una oportunidad para dejar atrás todo lo perdido y reconocer que, a veces, la despedida es el único camino hacia la sanación. Salí del coche con pasos lentos y pausados, cada uno evocando recuerdos de tiempos más felices. El aire fresco de la tarde estaba impregnado de una suave calma que parecía suavizar incluso los arrepentimientos más profundos. Al acercarme a la cafetería, mi mente repasó las incontables noches de planificación y dolor, los momentos en los que me pregunté si habría alguna manera de recomponer los pedazos rotos de nuestras vidas. Ahora, de pie en el umbral de su nuevo mundo, comprendí que, por muy profundas que fueran las heridas, hay belleza en dejarse llevar y aceptar lo inevitable. Dentro del café, el suave murmullo de las conversaciones y el tintineo de las tazas proporcionaban una suave banda sonora a la escena. Olivia estaba detrás del mostrador, con movimientos precisos y metódicos mientras rellenaba los sobres de azúcar, sus ojos se cruzaron brevemente con los míos con una mezcla de sorpresa y tristeza. El tiempo pareció extenderse en ese instante, y supe que ese momento era la culminación de todo lo sucedido. Caminé hacia el mostrador,
con pasos mesurados, como si pisara un cristal frágil. Sin decir palabra, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un sobre cuidadosamente preparado, un último regalo para marcar el final de nuestro tumultuoso viaje juntos. Le deslicé el sobre por el mostrador, le temblaban las manos al aceptarlo, y por un instante, vi en sus ojos no desafío, sino un profundo arrepentimiento no expresado. El sobre contenía el reloj de bolsillo de plata de mi suegro, una reliquia que una vez simbolizó la esperanza, los lazos familiares y la promesa de un nuevo comienzo. Ahora, servía como un recordatorio de que cada final lleva consigo la semilla de la renovación. ¿Por qué me das esto?, preguntó en voz baja, apenas un susurro, cargada de emociones que no necesitaban explicación. La miré fijamente y respondí. Porque el cambio tiene que empezar en alguna parte, y esta es nuestra última oportunidad de recordar lo que fuimos sin el peso de nuestros errores. Sus ojos se llenaron de lágrimas al abrir con cuidado el sobre, revelando el reluciente reloj entre unas cuantas fotografías descoloridas de tiempos mejores. La visión de esos recuerdos despertó en ella una oleada de emociones, una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y una silenciosa resignación. Permanecí allí en silencio mientras pasaban los minutos, dejando que la importancia de ese momento se asentara en nuestros corazones. No sentí ningún triunfo en su dolor, solo la agridulce comprensión de que ambos éramos, a nuestra manera, víctimas de decisiones tomadas hace mucho tiempo. Sabía que esta despedida era definitiva, que no habría más intentos de reconciliarnos ni de recuperar lo perdido. En cambio, era una despedida a las ilusiones de un futuro compartido, el cierre de un capítulo marcado por el engaño y la decepción. Al darme la vuelta para irme, me detuve y la miré por última vez. Olivia, dije en voz baja, espero que algún día encuentres la verdad y la paz que nunca logramos conservar. Dicho esto, me alejé, la puerta del café se cerró suavemente tras mí, como sellando el pasado. En la fresca noche, mientras regresaba al coche, sentí que el peso de nuestra historia se aliviaba poco a poco. El camino por delante era incierto, pero era solo mío. Cada kilómetro era un paso hacia un futuro definido no por los errores del pasado, sino por la promesa de un nuevo comienzo. Un futuro donde el dolor de la traición pudiera transformarse en la fuerza del autoperdón. En esa despedida final, encontré una frágil esperanza de que incluso las heridas más profundas sanarían algún día. Con el resplandor plateado del reloj de bolsillo, evocando los restos de lo que había sido, me alejé en la noche, dejando atrás un capítulo lleno de dolor y traición, y acogiendo la serena posibilidad de redención y renovación.